Tenemos la siguiente expresión y para ello nos piden encontrar la derivada de y con respecto a x. Vemos que en la forma en que está planteado el ejercicio es muy difícil despejar y para posteriormente derivar con respecto a x. Esto porque la y se encuentra dentro del coseno, tenemos un y cubo y tenemos una y multiplicando por la variable x. Entonces para ello vamos a hacer uso de la derivación implícita. Para ocupar la derivación implícita, de cierta forma lo que vamos a hacer es aplicar la derivada con respecto a x a toda la igualdad. Es decir, la derivada de lo que está a la izquierda tiene que ser igual a la derivada de lo que está a la derecha. Y para eso vamos a hacer uso, por ejemplo, de la regla de la cadena, de la derivada de un producto y, bueno, evidentemente también de la derivada del coseno, del seno, la derivada de una potencia, ¿cierto? Que esperamos que para cuando estamos viendo derivación implícita, porque ya conocemos más o menos las derivadas. Entonces vamos a ir derivando a la izquierda y a la derecha. Primero tenemos esta expresión que es la derivada del seno cuadrado de 4x. Vamos a ocupar la regla de la cadena, ¿cierto? Tenemos una composición de funciones. Tenemos la función potencia, ¿cierto? Al cuadrado. Tenemos la función seno, la función 4x. Entonces en lugar de tener aquí f de g de x, es como si tuviéramos f de g de h de x. Pero en resumidas cuentas es lo mismo. Vamos a ir derivando entonces. La derivada del seno cuadrado de 4x primero es la potencia, seno de 4x, 2 por seno de 4x, por... Ahora vamos a derivar el seno. La derivada del seno es coseno de 4x, por la derivada de lo que está dentro del seno, que es 4 en este caso. Menos, vamos a poner un paréntesis por si acaso, un corchete, porque este menos nos puede afectar lo que está dentro del paréntesis. Luego tenemos la derivada del coseno de 5i. La derivada del coseno es menos seno de 5i por la derivada de lo que está dentro del coseno, que es la derivada de 5i, la derivada de 5i es 5, por la derivada de i, que la vamos a dejar expresada como i'. Este es nuestro i', es decir, esto es lo que estamos buscando, la derivada de i con respecto a i, que la vamos a dejar expresada de esta forma y posteriormente vamos a cambiarla por esta notación. Más la derivada de i al cubo, ¿cierto? Que es la derivada de una potencia, 3i cuadrado por la derivada interna, que es i', nuevamente aparece lo que estamos buscando. Va a ser igual. Tenemos aquí la derivada de un producto. Y para ello tenemos este recordatorio acá arriba. La derivada de un producto es la derivada del primero, ¿cierto? Recordar que estamos derivando con respecto a x. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, ¿cierto? Que es i', por el segundo sin derivar, que es x. Y ahí ya tenemos absolutamente todo derivado. Ahora vamos a tener que arreglar un poco este corcho y vamos a ir simplificando algunas cosas. Tenemos que 2 por 4 es 8, entonces tenemos de este lado 8 seno de 4x por coseno de 4x. Menos por menos nos va a dar más, ¿cierto? Y tenemos 5 y' del seno de 5i. Más, ¿cierto? 3i cuadrado por i', se lo vamos a dejar tal cual. 3i cuadrado por i' va a ser igual a i, vamos a dejar i más i' de x. Voy a cambiar de color porque el color negro se está acabando y para que se aprecie vamos a escribir con color rojo. Entonces lo que procedemos a hacer ahora es tratar de despejar i'. Entonces todo lo que tenga i' vamos a dejarlo del lado izquierdo en este caso. Tenemos 5i' seno de 5i más 3i cuadrado por i' menos, ¿cierto? i' por x va a ser igual a este i quedó tal cual y de aquí vamos a tener menos 8 seno de 4x por el coseno de 4x. Factorizamos por i' del lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos i' factor de 5 seno de 5i
más 3y cuadrado menos x va a ser igual a lo mismo que tenemos del lado derecho, y menos 8 seno de 4x coseno de 4x. Y solamente nos faltaría despejar y prima, ¿cierto? Que este factor que está acá va a pasar dividiendo para el otro lado. Vamos a tener y menos 8 seno de 4x por el coseno de 4x dividido en todo esto, 5 seno de 5y más 3y cuadrado menos x. Y esto va a ser igual a y', ¿cierto? Que también es igual a la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos estaban pidiendo. Vamos a dejar esa notación. Y ahí tendríamos el resultado. Si hacemos un arreglo acá, tenemos que y de x va a ser igual a y menos, y aquí voy a poner 4 por 2 seno de 4x por el coseno de 4x dividido en 5 seno de 5y más 3y cuadrado menos x. ¿Por qué dejé esto así? Porque si tenemos esto de acá, lo voy a destacar, recordad que teníamos la siguiente propiedad: el seno del ángulo doble es igual a 2 seno de teta por el coseno de teta. Se parece mucho lo que está acá y lo que está acá. Tenemos 2 seno de nuestro ángulo, 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo, y eso va a ser igual al seno de 2 veces el ángulo. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a correr esto para acá. Tenemos que es y menos 4, ¿cierto? Por todo esto de acá, que es seno de 2 veces el ángulo. Nuestro ángulo es 4x, entonces va a ser 8x. Dividido en 5 seno de 5y más 3y cuadrado menos x. Por lo tanto, esta de acá es la forma más compacta de tener la derivada de y con respecto a x.